La desgastada bolsa de lona se le resbaló de las manos temblorosas a Catalina mientras estaba en la estación de Greyhound, con la mirada fija en la niña que tiraba de la bata blanca de su padre. Ren, de 6 años, había logrado escapar de la sala de espera del hospital y ahora estaba frente a la mujer que llevaba 3 meses viviendo en su casa, con su pequeño rostro serio por el peso de una petición imposible. «Necesitas un hogar y yo necesito una mamá», dijo Ren en voz baja, sus palabras cortando los gases del diésel y los anuncios de salida como una cuchilla cortando la seda. El doctor Teron Blackwood apareció detrás de su hija, con una expresión dividida entre la compostura profesional que lo había acompañado durante años de crisis médica y una expresión cruda que parecía peligrosamente cercana a la desesperación. El motor del autobús cobró vida con un rugido. Los pasajeros subían con la eficiente indiferencia de quienes están acostumbrados a las despedidas. Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento los obligaría a elegir entre la seguridad de las expectativas sociales y la aterradora posibilidad de que el amor valga más que la reputación. 3 meses antes, el servicio de urgencias del hospital St. Mary's bullía con su habitual caos controlado mientras el Dr. T. Blackwood completaba las notas finales de sus pacientes. A los 36 años, había aprendido a compartimentar la tragedia, tratando cada caso con precisión clínica y manteniendo la distancia emocional necesaria para la supervivencia en la medicina de urgencias. Sus colegas respetaban su fría eficiencia, su capacidad para suturar una herida mientras revisaba simultáneamente radiografías, su capacidad para dar diagnósticos devastadores con una autoridad amable hacía que las familias se sintieran apoyadas en lugar de abandonadas. Ren estaba sentada en un rincón de su oficina, sacando la lengüita en señal de concentración mientras coloreaba lo que parecía una familia de elefantes con trompas. A los 6 años, se había adaptado a la vida hospitalaria con la resiliencia que los niños mostraban cuando no tenían otra opción. Su rutina extraescolar incluía tareas en su escritorio, cenas en la cafetería y horarios de dormir cuidadosamente organizados que se adaptaban a su impredecible horario. Su madre había fallecido cuando ella tenía 3 años. Un cáncer que evolucionó demasiado rápido incluso para la mejor intervención médica, obligando a Toron a lidiar con la monoparentalidad mientras mantenía su exigente carrera. Hacer malabarismos era agotador de una manera para la que la Facultad de Medicina nunca lo había preparado. Entre los horarios de cirugía y las reuniones de padres y maestros, entre las llamadas de emergencia y los cuentos para dormir, Teron a menudo sentía que estaba fallando en ambos roles simultáneamente. Había aprendido a guardar ropa extra en su casillero para los inevitables derrames y accidentes en el patio de recreo, para guardar un cajón lleno de galletas y jugos para las tardes en que la comida de la cafetería no atraía la sensibilidad de una niña de 6 años. Para reconocer la diferencia entre el llanto de Ren, «Estoy cansada», y su llanto de «Extraño a mamá», basado en sutiles variaciones de tono y duración. «Papá, la señora de la habitación 4, parece asustada». Ren observaba sin levantar la vista de su dibujo, moviendo el crayón con su pequeña mano en círculos cuidadosos alrededor de la oreja de un elefante. No un miedo doloroso, sino el tipo de miedo que te hace querer esconderte, pero no sabes a dónde ir. Su evaluación fue realizada con la franqueza que los niños usaban para procesar emociones adultas que no podían comprender del todo, aunque su perspicacia se había vuelto incómodamente perceptiva desde la muerte de su madre. Teren miró hacia los monitores y notó a la joven que había sido traída inconsciente ese mismo día. El informe policial sugería trata de personas, aunque no había proporcionado más información que su nombre, Catalina. Su historial contaba una historia escrita en terminología médica, fracturas curadas que denotaban violencia sistemática, signos de desnutrición prolongada, heridas defensivas en manos y antebrazos que sugerían que había aprendido a protegerse el rostro y los órganos vitales de los repetidos ataques. Lo que la historia clínica no podía capturar era su forma de mantenerse, incluso dormida, enroscada como un resorte, lista para huir a la primera señal de peligro. Había visto suficientes casos de trauma para reconocer las señales, pero algo en esta se sentía diferente. Tal vez fuera la forma en que instintivamente se había vuelto hacia el sonido de la voz de Ren durante sus breves momentos de conciencia,
o como su respiración parecía calmarse cuando la suave charla de su hija se filtraba por la ventana de observación. Había una dulzura bajo los instintos de supervivencia que le recordaba a los animales heridos que aún recordaban la bondad, que aún no habían perdido la esperanza de que el mundo pudiera contener algo más que crueldad. Probablemente no había tenido a nadie amable con ella en mucho tiempo, continuó Ren, añadiendo ahora elaboradas flores alrededor de la familia de elefantes. Tal vez ella olvidó lo que se siente estar seguro. La observación fue expresada con la sabiduría de un niño de 6 años, el tipo de inteligencia emocional que surge cuando los niños se ven obligados a comprender la pérdida y el miedo antes de lo debido. Teren se encontró observando a su hija mientras trabajaba, notando la forma cuidadosa en que había aprendido a interpretar los estados de ánimo de los adultos y a reaccionar en consecuencia. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Sara, Ren había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para percibir cuando él tenía dificultades, apareciendo a su lado con su peluche favorito cuando tenía un caso particularmente difícil, ofreciéndose a ayudarla con tareas que claramente superaban sus capacidades, preguntándole si necesitaba abrazos, con la sincera preocupación de alguien que entendía que los adultos a veces también necesitaban consuelo. La constatación de que su hija de 6 años lo cuidaba tanto como él la cuidaba a ella le pesaba en el pecho, un peso que parecía aumentar cada día. Pensaba que lo estaba gestionando bien. Ren estaba alimentado, vestido, querido y tenía éxito académico. Pero momentos como este, cuando su madurez emocional brillaba a través de sus dibujos infantiles, le recordaban todas las formas en que su dolor y agotamiento podrían estar moldeando su desarrollo de maneras que él no podía controlar ni predecir por completo. Durante las siguientes horas, Teren se encontró revisando la habitación 4 con más frecuencia de la que requería la necesidad médica. Había algo en la cuidadosa vigilancia de Catalina. La forma en que seguía los movimientos en el pasillo con ojos que habían aprendido a catalogar posibles amenazas. La forma en que observaba las obras de arte de Ren a través de la ventana con una expresión que pasaba del cansancio a algo que parecía anhelo, que lo hacía reacio a simplemente procesar su caso y pasar a la siguiente emergencia. Cada vez que entraba en su habitación, notaba pequeños detalles que hablaban de una persona en lugar de solo un expediente. La forma en que se posicionaba automáticamente con una vista clara tanto de la puerta como de la ventana. Como sus manos descansaban protectoramente sobre su abdomen, incluso dormida, como precaviéndose de golpes que tal vez nunca volverían. La forma cuidadosa en que observaba sus movimientos, no con la resignación vidriosa de quien se ha dado por vencido, sino con la atención aguda de quien aún lucha por sobrevivir con la dignidad intacta. ¿Tienes a dónde ir cuando te den de alta?, preguntó durante su última revisión, acomodándose en la silla junto a su cama, con movimientos pausados y discretos. La pregunta era tanto un protocolo profesional como una preocupación personal, aunque no lograba articular bien porque su respuesta parecía importante más allá de los procedimientos habituales de trabajo social. La trabajadora social mencionó albergues, respondió Catalina, con la voz cautelosa y neutral de quien ha aprendido a no esperar mucho de la asistencia oficial. Me las arreglaré. Siempre lo hago. La afirmación fue pronunciada sin autocompasión, simplemente reconociendo la realidad tal como había aprendido a navegarla. Pero Teron captó el ligero temblor en sus manos al hablar, la única señal de que esa superación había tenido un precio que aún estaba pagando. Se encontró pensando en la observación de Ren, en lo que significaba olvidar la sensación de seguridad, en la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. La parte profesional de su mente catalogó los procedimientos habituales, las derivaciones a servicios sociales, los recursos de terapia para traumas y los programas de defensa legal. Pero la parte paternal, la parte que se despertaba cada mañana preguntándose si estaba haciendo lo suficiente por su hija, reconoció algo en la cuidadosa compostura de Catalina que le resultó familiar. A mi hija le gusta tu compañía, dijo, siguiendo su mirada hacia la ventana donde Ren guardaba sus materiales para colorear con la metódica eficiencia que había aprendido al verlo organizar el equipo médico. Ha estado haciendo dibujos extra para enseñártelos.
No suele congeniar con desconocidos tan rápido. La observación era cierta, pero también una prueba de agua que no estaba seguro de si debía manejar. Por primera vez desde que recuperó la conciencia, la expresión de Catalina se suavizó casi imperceptiblemente. «Tiene ojos amables», dijo en voz baja, con una melancolía que hizo que a Theron se le encogiera el pecho inesperadamente. Los niños con ojos amables suelen tener padres amables. La afirmación parecía una evaluación, como si hubiera aprendido a interpretar la dinámica familiar desde las ventanas del hospital, a reconocer la seguridad en la forma en que los adultos interactuaban con sus hijos. El cumplido lo tomó por sorpresa, en parte porque provenía de alguien que no tenía motivos para confiar en los adultos, y en parte porque le hizo darse cuenta de repente de cómo lo miraba, no con el cansancio que había mostrado antes, sino con algo que podría haber sido una esperanza cautelosa. Pensó en las incontables noches que había cuestionado cada decisión de crianza, cada momento de impaciencia o agotamiento, cada vez que había preferido las obligaciones laborales a los cuentos para dormir porque la emergencia de alguien no podía esperar. Una idea se formó en su mente, poco práctica y probablemente inapropiada, pero persistente de todos modos. Pensó en la cuidadosa madurez de Ren, en las niñeras que nunca entendieron del todo su rutina para dormir, en cómo se iluminaba el rostro de su hija cuando se sentía realmente útil en lugar de simplemente tolerada. Pensó en la gentil atención de Catalina. Menciona la obra de Ren, sobre cómo el instinto de supervivencia y la amabilidad podían coexistir en la misma persona. Catalina, dijo lentamente, las palabras surgieron antes de que su cautela profesional pudiera editarlas. Tengo una propuesta. Necesito ayuda con el cuidado de los niños y la administración de la casa. Alguien de confianza que pueda estar ahí cuando mi horario en el hospital interfiera con las necesidades de Ren. Necesitas una vivienda estable mientras te recuperas. Sería temporal, con un salario justo y tu propia habitación hasta que decidas qué hacer a continuación. La oferta pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba seguro de estar listo para cruzar. Observaron cómo su expresión oscilaba entre la sorpresa, el cálculo y algo que podría haber sido esperanza, antes de concentrarse en una cuidadosa reflexión. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando su respuesta, como si importara más que un simple acuerdo laboral. El acuerdo que siguió fue práctico y cuidadosamente estructurado. Catalina trabajaría como ama de llaves y niñera interna a cambio de alojamiento, comida y un salario modesto. Todo era profesional, documentado y completamente razonable en apariencia. Lo que el papeleo no pudo capturar fue el ligero temblor de las manos de Theron al firmar el contrato de trabajo, ni cómo tuvo que reorganizar la habitación de invitados 3 veces para asegurarse de que se sintiera acogedora en lugar de institucional. Lo que no pudo documentarse fue la transformación que comenzó la primera mañana. El despertar con una sensación que pertenecía a los recuerdos, no a su estéril hogar de soltero. Un desayuno auténtico, el pan levando, un café preparado con esmero en lugar de desesperación. Bajó las escaleras en uniforme, esperando encontrar a Catalina preparando eficientemente una comida funcional, y en cambio descubrió algo que parecía mágico. Panqueques con forma de flor cubrían la plancha, con los bordes dorados crujientes y perfectos. Huevos revueltos con lo que parecían hierbas frescas de las macetas abandonadas en el alféizar de su ventana. Macetas que había olvidado que contenían algo más que hierbas. Catalina estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a él, tarareando suavemente en español mientras trabajaba, y por un momento sintió que presenciaba algo sagrado, algo que su casa había estado extrañando sin que él se diera cuenta. La domesticidad de la escena lo golpeó como un puñetazo. Se había acostumbrado tanto a las mañanas apresuradas, a las barras de cereal que se comían de pie mientras revisaba los historiales de los pacientes, al café que se tomaba en el coche mientras llevaba a Ren a la escuela, que había olvidado lo que se sentía tener a alguien lo suficientemente preocupado como para preparar un desayuno bonito en lugar de simplemente funcional. Se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente al darse cuenta de que esto era lo que Ren se había estado perdiendo, lo que él, demasiado agotado y abrumado,
no había podido proporcionar. La atención amable que transformaba la rutina en ritual, la supervivencia en vida. Papá, mira. La voz encantada de Ren atrajo su atención hacia la mesa de la cocina, donde su hija, normalmente seria, se reía de unos panqueques dispuestos como un jardín. Catalina hizo panqueques de flores y dice que podemos plantar un jardín de verdad este fin de semana. La alegría en la voz de su hija era algo que no había oído desde antes de la enfermedad de su madre. Brillante, sencilla y completamente presente en el momento, en lugar de eclipsada por la cuidadosa responsabilidad que había aprendido a asumir. La encontró memorizando la escena. El rostro de Ren iluminado por pura felicidad. La dulce sonrisa de Catalina al observar la reacción de su hija, la luz del sol matutino entrando a raudales por las ventanas que, obviamente, alguien había limpiado hasta dejarlas relucientes. La cocina se sentía viva como no se había sentido desde la muerte de Sara, llena de esa calidez que no se podía comprar ni recetar, pero que de alguna manera surgía cuando las personas se preocupaban por la comodidad de los demás en lugar de solo por su propia supervivencia. «Espero que no te importe», dijo Catalina, con la cuidadosa cortesía de quien entendía que era una invitada en la vida de otra persona. Encontré hierbas creciendo en el alféizar de la ventana, y Ren mencionó que le gustaban los panqueques con forma de cosas. Quería agradecerles a ambos por. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran abarcar la magnitud de recibir seguridad cuando uno la había olvidado. «No te disculpes por hacer que nuestra casa se sienta como un hogar». Teren respondió, con más honestidad de la que pretendía. «Esta es la primera vez en meses que el desayuno se siente como algo para disfrutar en lugar de solo combustible para el día». La confesión reveló más de lo que pretendía compartir sobre su propio agotamiento, sobre cómo el duelo y la monoparentalidad habían reducido su vida a una mera funcionalidad. Durante los días siguientes, Teren se encontró estudiando los sutiles cambios en el comportamiento de su hija con la atención clínica que solía reservar para las evaluaciones de los pacientes. Ren siempre se había portado bien, quizás demasiado bien para una niña de 6 años, pero su obediencia tenía un matiz de responsabilidad prematura que lo preocupaba más que cualquier rabieta. Había aprendido a ser servicial en lugar de exigente, agradecida en lugar de expectante, cuidadosa de no añadir más cargas a sus problemas en lugar de segura de su derecho a su atención. Ahora reía con más libertad, y el sonido resonaba por la casa en los momentos inesperados. Pedía ayuda con los botones y los cordones sin el preámbulo de disculpa que solía acompañar tales peticiones. Lo más notable era que a veces actuaba como la niña que realmente era, en lugar de la pequeña adulta en la que se sentía obligada a convertirse, dejando juguetes desperdigados por la sala, pidiendo segundas porciones en la cena, quedándose dormida en el sofá durante las noches de cine, en lugar de irse a la cama obedientemente a las 8 en punto. «Me trenzó el pelo esta mañana», anunció Ren una noche cuando Teren llegó a casa de un turno particularmente difícil que incluyó un accidente de coche y 2 paros cardíacos. No una trenza normal, sino una trenza francesa que se mantiene arreglada todo el día y no me duele cuando duermo con ella. Y me enseñó a doblar bien las sábanas ajustables, lo cual, al parecer, es ingeniería doméstica muy avanzada. La evaluación técnica se realizó con la misma seriedad que Ren aplicaba a sus tablas de multiplicar, pero había un orgullo en su voz que denotaba un sentimiento de auténtica realización, no solo de cumplimiento de deberes. Teren se dio cuenta de que estaba presenciando algo que creía perdido para siempre. La curiosidad y el entusiasmo naturales de su hija emergiendo bajo la protección de madurez que había construido tras la muerte de su madre. Catalina parecía comprender instintivamente cómo cuidar la infancia de Ren respetando su inteligencia, cómo guiarla sin hacerla sentir incompetente, cómo crear espacio para errores y descubrimientos sin juicios ni impaciencia. Pero fueron los pequeños momentos los que sorprendieron a de off-guard y lo hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la gestión de su hogar y su corazón. Al entrar en la sala, Catalina le leyó a Ren tanto en inglés como en español, observando a su hija absorber historias sobre niñas valientes y abuelas sabías, con la atención ávida de quien descubre que el mundo es más grande y mágico de lo que ella había comprendido.
Verlas acurrucadas juntas en el sofá. La pequeña mano de Ren trazando letras en un idioma que ella estaba aprendiendo a amar le encogió el pecho de gratitud. Algo más complejo, de que no estaba listo para examinarlas o encontrarlas juntas en esa cocina los sábados por la mañana. Catalina le enseñaba pacientemente a Ren a amasar pan mientras le explicaba que cocinar era una forma de amor visible, que alimentar bien a las personas era la forma de demostrarles su importancia. La lección claramente iba más allá de las técnicas de repostería. Se trataba de cuidado y atención, de la diferencia entre proveer sustento y crear alimento, de las maneras en que las personas podían cuidarse mutuamente mediante actos diarios de bondad en lugar de grandes gestos. Mi abuela siempre decía que una casa se convierte en un hogar cuando huele a pan horneándose y suena a niños riendo. Catalina, explicó un sábado por la mañana mientras esperaban a que levaran los panés, con una voz melancólica por recuerdos que, claramente traían alegría y dolor. Dijo que esas dos cosas juntas significaban que las personas se cuidaban bien. La sabiduría era simple pero profunda, ofrecida sin esperar que Teron la comprendiera o respondiera, simplemente compartida porque el momento parecía ameritarla. Theon se encontró deteniéndose en los portales para observar estos intercambios. Impresionado por la naturalidad con la que Catalina parecía comprender lo que Ren necesitaba, no solo en lo práctico, sino también en lo emocional, nunca intentó reemplazar los recuerdos que Ren tenía de su madre, nunca sugirió que ella pudiera desempeñar un papel que pertenecía a alguien irreemplazable. En cambio, ayudó a su hija a incorporar nuevas experiencias y tradiciones que honraban el pasado, a la vez que creaban espacio para el crecimiento y la sanación, tendiendo puentes entre quien había sido Ren y en quien se estaba convirtiendo. La comprensión de que su propia sanación se estaba produciendo junto a sus hijas lo asaltó gradualmente, algo que se revelaba en los momentos en que se encontraba tarareando mientras revisaba historiales médicos o deseando llegar a casa en lugar de simplemente soportar la transición entre el trabajo y el sueño. La casa se sentía diferente. No solo más limpia y organizada, sino de alguna manera más viva, llena de la calidez que emanaba de personas que se preocupaban genuinamente por la felicidad diaria del otro en lugar de simplemente satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Estas conversaciones nocturnas, con tazas de té, mientras Ren dormía plácidamente arriba, se convirtieron en la base de algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. Algo más profundo que la colaboración profesional, basado en el compromiso compartido con el bienestar de Ren, pero que se extendía más allá de las responsabilidades parentales. «Eres un buen padre», le dijo Catalina una noche, motivada por su observación al verlo ayudar a Ren con un desafío. Tarea de matemáticas. Tienes suerte de tener a alguien que la ve como una persona completa y no solo como un problema que resolver. Eres bueno para ambos, respondió Teren. La admisión, emotiva, antes de que su cautela profesional pudiera corregirla. Ren está más feliz que nunca desde que murió su madre, y estoy recordando cómo estar presente en mi propia vida en lugar de simplemente sobrevivirla. El invierno dio paso a la primavera, y con él llegó un jardín que transformó su patio trasero. Catalina trabajó junto a Ren para plantar verduras y flores, enseñándole a preparar la tierra mientras creaba espacios que florecerían con color. Teren se encontraba deseando que llegaran los fines de semana por el placer de ver a su hija aprender habilidades que la conectaran con los ciclos de crecimiento y renovación. «Mira, papá», Ren llamó a uno el sábado por la mañana. «Los girasoles son más altos que yo ahora, y Catalina dice que serán más altos que tú antes de que termine el verano». Pero fue la forma en que Catalina lo miraba por encima de Ren, compartiendo la alegría del momento, incluyéndolo silenciosamente en la magia que creaban juntos, lo que hizo que a Teren se le encogiera el pecho con emociones que había intentado no analizar demasiado. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se encontró pensando en el futuro en términos de posibilidad, en lugar de simple resistencia. La conversación que lo cambió todo tuvo lugar una cálida tarde de mayo, sentados en el porche, viendo a Ren practicar volteretas mientras las luciérnagas comenzaban su danza nocturna. «Necesito decirte algo», dijo Catalina en voz baja.
He estado en contacto con los servicios de inmigración sobre mi estatus. Existe la posibilidad de que sea elegible para un programa de visa especial. Significaría estatus legal permanente, el derecho a trabajar donde sea, a construir una vida real aquí. Eso es maravilloso, respondió Teren, aunque su entusiasmo parecía forzado. La cuestión es que, continuó Catalina, si obtengo la visa, tendré opciones reales por primera vez. Podría quedarme en Denver o ir a cualquier parte, a ciudades con comunidades hispanohablantes más grandes, lugares donde podría tener mejores oportunidades. ¿Qué quieres?, preguntó Teron, una pregunta simple e increíblemente compleja. Quiero pertenecer a un lugar permanente, dijo Catalina lentamente. Quiero ser parte de algo que no desaparezca cuando las circunstancias cambien. Quiero ayudar a Ren a crecer. Quiero. Hizo una pausa. Sus siguientes palabras apenas fueron audibles. Quiero quedarme aquí contigo y Ren, no como empleada, sino como familia. Antes de que Teren pudiera responder, apareció Ren. ¿Están hablando de cosas serias de adultos?, preguntó. Hablamos del futuro, respondió Teren con sinceridad. De cómo queremos que sea nuestra familia. Ah, dijo Ren, acomodándose entre ellos. ¿Por fin van a admitir que se aman? Porque eso es bastante obvio desde hace tiempo. Tiene razón, dijo Turin en voz baja. Nos queremos y ya somos una familia en todos los sentidos. La única pregunta es si seremos lo suficientemente valientes para hacerlo oficial. Digo que te quiero, respondió Teren, tomando la mano de Catalina. Que Ren te quiere, que queremos que formes parte de nuestra familia porque vale la pena luchar por lo que hemos construido juntos. El beso que siguió fue presenciado por luciérnagas y un niño de 6 años que vitoreó tan fuerte que sobresaltó a los vecinos. Pero incluso mientras celebraban este logro, las presiones externas pondrían a prueba su nuevo compromiso. La primera advertencia vino de la doctora Margaret Chen durante lo que debería haber sido una conversación informal en la cafetería del hospital. Teren, ha habido algunas conversaciones sobre tu situación de vivienda, dijo, con la voz cargada de la incómoda responsabilidad de dar noticias desagradables. Los miembros de la junta directiva están preocupados por los límites profesionales, porque los médicos desarrollen relaciones personales con antiguos pacientes. Las palabras lo golpearon como agua helada, obligándolo a afrontar la realidad que había estado evitando con tanto cuidado. En el santuario de su hogar, rodeado de la calidez que Catalina y Ren habían creado juntos, había sido fácil olvidar que su familia poco convencional existía dentro de una estructura social más amplia que operaba con reglas diferentes. La junta del hospital no estaba interesada en los panqueques de flores ni en las trenzas francesas, ni en la forma en que su hija había aprendido a reír libremente de nuevo. Vieron responsabilidad, impropiedad, a un médico respetado cuyo juicio podría verse comprometido por involucrarse emocionalmente con alguien cuyos antecedentes los incomodaban. Esa noche, mientras Teren estaba sentado en su estudio, repasando la conversación, se encontró enfrentando una guerra interna que parecía más brutal que cualquier emergencia médica que hubiera manejado. De un lado estaba todo por lo que había trabajado: su reputación, su carrera, la seguridad financiera que aseguraba la educación y las oportunidades futuras de Ren. El respeto de los colegas que lo vieron construir una consulta desde cero, que lo apoyaron durante la enfermedad y la muerte de Sara, que le confiaron sus casos más complejos y sus propios problemas. Desarrollo profesional. Por otro lado, se alzaba la posibilidad de una felicidad genuina, la primera paz real que había conocido desde que enviudó, la visión de su hija volviéndose niña, en lugar de una pequeña adulta con cargas demasiado pesadas para sus hombros. La presencia de Catalina había transformado no solo sus rutinas diarias, sino también su capacidad de alegría, su capacidad de imaginar un futuro que fuera más que la mera supervivencia. La parte racional de su mente, la parte entrenada en la evaluación de riesgos y la toma de decisiones basada en la evidencia, catalogaba todas las maneras en que amar a Catalina podía destruir todo lo que había construido. Censura profesional, referencias perdidas,
dudas susurradas sobre su competencia y juicio que podrían perseguirlo durante años. La posibilidad de que luchar por su relación pudiera, en última instancia, perjudicar a Ren al perjudicar la carrera que le brindaba estabilidad y oportunidades. Pero su parte paternal, la parte que había visto el rostro de su hija iluminarse con genuina felicidad por primera vez en años, reconocía que algunos riesgos valían la pena correr. Que proteger a Ren de la desaprobación social podría significar condenarla a una vida donde el amor siempre fuera secundario al decoro, donde las conexiones auténticas que daban sentido a la vida se sacrificaran por una apariencia de respetabilidad. Pensó en las noches que había pasado despierto tras la muerte de Sarah, preguntándose si tendría la fuerza para criar a Ren solo, cuestionando cada decisión, cada momento de impaciencia o agotamiento. Se había prometido entonces que haría lo que fuera necesario para darle a su hija una buena vida. Pero nunca había considerado que esa buena vida pudiera significar más que la seguridad material y el éxito académico. Nunca imaginó que podría significar mostrarle que valía la pena luchar por el amor, que las familias podían construirse a partir de la elección y el cuidado, en lugar de solo la conexión biológica y las convenciones sociales. La lucha interna se hizo visible en pequeños detalles durante los días siguientes. El ligero temblor de sus manos al firmar las historias clínicas de sus pacientes, como se encontró mirando por la ventana de su oficina en lugar de concentrarse en las consultas médicas, la cautelosa distancia que de repente mantenía al hablar con colegas que podrían informar a la Junta. Caminaba por la cuerda floja entre dos mundos, intentando mantener la compostura profesional mientras su vida personal era examinada y juzgada por personas que nunca habían visto a Catalina ayudar a Ren con sus pesadillas ni la habían visto transformar su casa en un hogar. Esa noche, Theon se encontró explicando las preocupaciones del hospital a Catalina y Ren, con voz firme, pero con el corazón acelerado mientras observaba sus rostros procesar las implicaciones del juicio, externó en su felicidad privada. ¿Entonces creen que estoy demasiado dañado para tomar mis propias decisiones sobre a quien amo?, preguntó Catalina, con una voz que transmitía un dolor controlado que le oprimía el pecho con furia protectora. ¿Creen que estoy tan agradecido por la bondad básica que no puedo distinguir entre la obligación y el afecto genuino? La suposición subyacente a las preocupaciones de la Junta, que alguien con los antecedentes de Catalina no podía tomar decisiones autónomas sobre sus relaciones, que sus sentimientos debían estar contaminados por la gratitud o la desesperación en lugar de una emoción genuina, lo enfureció de maneras que desafiaron su actitud habitualmente tranquila y profesional. Se encontró apretando los puños bajo la mesa, luchando contra el impulso de regresar al hospital y confrontar a todos los miembros de la Junta que habían cuestionado su capacidad de acción y dignidad. ¿Creen que las relaciones poco convencionales crean complicaciones para quienes ocupan cargos públicos?, respondió con cautela, aunque su lenguaje diplomático no pudo disimular la ira que le quemaba la voz. ¿Les preocupa la responsabilidad institucional, mantener la reputación del hospital ante donantes y líderes comunitarios que podrían no comprender nuestra situación? Pero eso no es justo, protestó Ren con la claridad moral que los niños aportan a situaciones que los adultos complican demasiado a través de la política y las convenciones. Se aman. Somos felices juntos y no le hacemos daño a nadie. ¿Por qué alguien más puede decidir si nuestra familia está bien? Su indignación era conmovedora y lógicamente insuperable, aunque obligó a Teren a enfrentarse a las complejas presiones sociales y profesionales que regían las decisiones de los adultos de maneras que la lógica de un niño de 6 años no podía abarcar por completo. Las preocupaciones de la Junta no eran del todo irrazonables desde una perspectiva institucional. Los hospitales operaban en comunidades conservadoras donde las relaciones poco convencionales podían afectar la financiación y las derivaciones. Pero el coste personal de ceder a esas presiones se sentía cada vez más insoportable a medida que veía cómo el miedo volvía a asomarse a los ojos de Catalina y la cautelosa madurez volvía a la postura de Ren. El punto de inflexión llegó 3 semanas después, cuando el Dr. Harrison Webb, jefe de gabinete, apareció en la oficina de Teren con la expresión de quien le daba un ultimátum disfrazado de consejo amistoso. Teren, la BOA. Me ha pedido que hable con usted sobre cómo resolver su situación doméstica, dijo Harrison,
acomodándose en la silla frente a su escritorio con la cómoda autoridad de alguien acostumbrado a que sus sugerencias se sigan sin cuestionamientos. Se ha hablado de una excedencia para abordar asuntos personales que podrían estar afectando su criterio profesional. Todavía no hay nada formal, pero el mensaje es claro. Las situaciones familiares poco convencionales generan atención no deseada y deben resolverse con rapidez y discreción. La amenaza fue sutil pero inequívoca, expresada en un lenguaje que sugería preocupación por su bienestar, a la vez que dejaba claro que su carrera dependía de ajustarse a las expectativas sociales que nunca había aceptado explícitamente. Sintió una punzada fría en el estómago al darse cuenta de que la Junta no solo cuestionaba su criterio. Estaban cuestionando su derecho a tomar decisiones personales que no se ajustaban a su visión del comportamiento profesional apropiado. ¿Y qué constituiría exactamente resolver mi situación?, preguntó, con la voz cargada de la peligrosa calma que sus colegas habían aprendido a reconocer como una señal de alerta. ¿Qué acciones específicas demostrarían que mi vida personal ya no representa una amenaza para la respetabilidad institucional? La expresión de Harrison sugería que esperaba evitar un lenguaje tan directo, pero insistió con la incómoda eficiencia de quien transmite un mensaje con el que no necesariamente está de acuerdo, pero que no puede permitirse rechazar. El acuerdo con su empleado ha trascendido los límites profesionales apropiados. La Junta considera que mantener una distinción clara entre la caridad y la implicación personal redundaría en beneficio de todos. El lenguaje eufemístico no podía disimular lo que se le exigía, que eligiera entre su carrera y su corazón, entre la seguridad profesional y la felicidad personal, entre la aprobación de quienes nunca habían conocido a Catalina y el amor de quienes se habían vuelto esenciales para su paz diaria. La elección le parecía imposible y exasperante, obligándolo a sopesar conceptos abstractos como la reputación frente a realidades concretas como la risa de Ren y la amable presencia de Catalina en sus rutinas matutinas. «Tengo que irme», anunció Catalina esa noche, con la precisión mecánica de quien había tomado una decisión imposible y estaba decidido a llevarla a cabo. «Encontré trabajo en Portland, en un restaurante con alojamiento incluido. Es una oportunidad para construir una vida independiente lejos de estas complicaciones». El anuncio golpeó la mesa como un golpe físico, transformando su santuario de paz doméstica en un campo de batalla donde el amor y la realidad práctica luchaban por el dominio. Sintió que su mundo cuidadosamente construido se tambaleaba sobre su eje mientras observaba el rostro de Catalina, viendo en su expresión el mismo retraimiento protector que había presenciado en pacientes con trauma que habían decidido que sentir nada era más seguro que arriesgarse a sufrir más. «Catalina, por favor», empezó Teren, pero ella levantó una mano para detenerlo, con la mirada ya distante, mientras iniciaba el retraimiento emocional que haría posible irse. «Esto no se trata de lo que queremos», dijo con firmeza, aunque su voz tenía un matiz de devastación que desmentía su comportamiento controlado. «Se trata de lo mejor para todos, especialmente para Ren. Ella merece un padre cuya reputación no sea cuestionada, cuya carrera no se vea amenazada por la asociación con alguien cuya historia incomoda a la gente». El altruismo de su decisión fue a la vez desgarrador y exasperante. Se encontró ante la terrible ironía de que la mujer que amaba estuviera dispuesta a sacrificar su felicidad para proteger su prestigio profesional, el mismo prestigio profesional que se sentía cada vez más insignificante sin su presencia para darle a su vida una dimensión más allá del mero logro. Las preocupaciones de la Junta, que habían parecido tan apremiantes y legítimas apenas unas horas antes, ahora parecían abstractas y crueles al compararlas con la realidad concreta de perder a la persona que le había enseñado a su hija a reír libremente de nuevo. «Pero te queremos», dijo Ren desde la puerta, tras haber bajado sigilosamente las escaleras para escuchar a escondidas la conversación que determinaría el futuro de su familia. Su vocecita tenía el peso de alguien que ya había perdido a una madre y no podía entender por qué los adultos decidían arrebatarle a otra. «¿Y tú nos quieres? ¿Por qué no basta? ¿Por qué otras personas deciden que el amor está mal cuando hace felices a todos?» La pregunta flotaba en el aire como una acusación, obligándolo a confrontar la cobardía que subyacía a su incapacidad para luchar por lo que más importaba.
La claridad moral de su hija era devastadora en su simplicidad, y lo desafiaba a explicar por qué la aprobación profesional debería importar más que la realización personal, porque las opiniones de personas que nunca habían presenciado la felicidad de su familia deberían determinar su futuro. A veces amar a las personas significa protegerlas de los problemas que tu presencia crea, respondió Catalina, arrodillándose para abrazar a la pequeña que se había convertido en la hija de su corazón, si no de su sangre. A veces, la mejor manera de demostrar amor es alejarse de situaciones que causan dolor a las personas que te importan. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Teren pudo ver la duda en sus ojos, la lucha entre la autoconservación y el deseo de luchar por lo que habían construido juntos. Estaba tomando la decisión que consideraba noble y responsable. Pero también era la decisión que se sentía más segura para alguien que había aprendido que el apego conducía a la pérdida, que la esperanza a menudo iba seguida de decepción. Al verla empacar esa noche, al verla doblar la ropa que Ren le había ayudado a organizar y envolver cuidadosamente los pequeños regalos que su hija le había hecho, Teren sintió un cambio fundamental en su comprensión de lo que realmente significaba la valentía. Había pasado años enorgulleciéndose de su valentía profesional, de su capacidad para tomar decisiones de vida o muerte bajo presión, de dar diagnósticos difíciles con compasión, de mantener la compostura ante emergencias médicas que paralizarían a la mayoría. Pero ante la perspectiva de perder a Catalina, se dio cuenta de que la valentía profesional era diferente a la personal, que tomar decisiones sobre la vida de los demás era más fácil que arriesgarlo todo por su propia felicidad. La junta directiva podía amenazar su carrera, sus colegas cuestionar su juicio. Los líderes comunitarios podían murmurar sobre sus decisiones. Pero nada de eso importaría si perdía a la mujer que le había recordado lo que significaba estar plenamente vivo, que le había mostrado a su hija que las familias podían construirse con amor y no solo por obligación y circunstancias. La guerra interna que había estado librando alcanzó su punto álgido al ver a Catalina cerrar su maleta con la cuidadosa firmeza de quien ha hecho las paces con el sacrificio. Todo en él gritaba contra dejarla ir, contra permitir que los miedos y prejuicios ajenos determinaran el futuro de su familia. Pero el peso de las preocupaciones prácticas, la seguridad de Ren, sus obligaciones profesionales, la estabilidad financiera que aseguraba las oportunidades de su hija, lo mantenían paralizado entre la acción y la parálisis. Pensó en la muerte de Sara, en las promesas que había hecho para proteger a Ren de más pérdidas e incertidumbre. Pero también pensó en las promesas que se había hecho a sí mismo, sobre vivir plenamente en lugar de solo sobrevivir, sobre demostrarle a su hija que valía la pena luchar por el amor, incluso cuando la lucha era difícil e incierta. Las obligaciones contrapuestas parecían imposibles de conciliar, lo que lo obligaba a elegir entre diferentes versiones de ser un buen padre y un buen hombre. La estación de autobuses estaba llena de gente que emprendía viajes hacia futuros desconocidos cuando llegaron a la mañana siguiente. Catalina estaba sentada en una silla de plástico con el billete apretado entre dedos temblorosos, la expresión serena, pero los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Tú necesitas un hogar y yo necesito una mamá», dijo Ren de repente, habiendo aparentemente decidido que la cortesía adulta no era suficiente para la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus palabras transmitían la simple verdad que había sido demasiado complicada para que los adultos la reconocieran. «Cariño», respondió Catalina, arrodillándose para mirar a Ren a los ojos por última vez. A veces la gente tiene que tomar decisiones que se sienten mal porque creen que protegerán a sus seres queridos. Pero eso no significa que el amor se desvanezca. El anuncio del autobús resonó por la terminal, y Catalina se puso de pie con movimientos que parecían más de derrota que de determinación. Besó la frente de Ren, le estrechó la mano con formal cortesía y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El autobús arrancó, llevando a Catalina hacia un futuro incierto en una ciudad donde nadie conocía su historia. Mientras lo veían desaparecer, Ren se volvió hacia su padre con una expresión que mezclaba angustia y desafío. «Papá, ¿vamos a dejarla ir? ¿Vamos a fingir que nunca formó parte de nuestra familia?» Se arrodilló junto a su hija,
sus manos suaves sobre sus hombros mientras luchaba por encontrar las palabras. Los girasoles de su jardín florecerían pronto, extendiéndose hacia la luz con el optimismo obstinado que Catalina les había enseñado a ambos. Hay cosas, comprendió, que valen la pena cualquier riesgo. A veces, cariño, dijo lentamente, la gente necesita tiempo para entender que algunas batallas valen la pena librarlas, por muy aterradoras que parezcan, y a veces. Hizo una pausa, mirando hacia donde había desaparecido el autobús, luego de vuelta al rostro sincero de su hija. A veces el amor encuentra la manera. La casa se sentía vacía esa noche, pero no el vacío resignado que habían conocido antes de la llegada de Catalina. Este vacío cargaba con el peso del recuerdo y la posibilidad. Mientras arropaba a Ren en la cama, ella lo miró con ojos que reflejaban tristeza y una fe inquebrantable. «Papá, ¿crees que sabe que no nos rendiremos con ella?» «Creo», respondió Teren, alisándole el cabello con dedos suaves. El amor tiene una forma de hacerse notar, incluso cuando la gente intenta huir de él. Afuera de sus ventanas, Denver brillaba con sueños y posibilidades. En algún lugar entre esas luces, una joven que había aprendido a llamar hogar a su casa comenzaba otro capítulo. Y en una casa tranquila que se sentía demasiado vacía para el amor que contenía, un padre y una hija aprendían que a veces las historias más importantes no terminaban. Simplemente esperaban el momento adecuado para